vamos a llamar para que agote el tiempo que nos resta en esta mañana al hermano Garionex, quien tiene la meditación de esta mañana. Muy buenos días a todos, hermanos. Bendiciones de lo alto para todos ustedes. No saben la alegría y el gozo que siento al estar aquí en esta mañana, y no solo, vine acompañado. Tenemos a mi esposa Griselda por aquí. Y si notan el pelo un poco blanco, no crean que es por la edad. Ustedes saben que cada año Griselda me regala un tinte para el pelo. Este año me lo trajo blanco. Decirle, mis hermanos, que en la voluntad del Señor estamos ya haciendo los arreglos para estar aquí. Ustedes sabían que yo estaba proyectado a dirigir el Centro UAS Puerto Plata, pero el Señor ha dicho otra cosa. O sea que ya declinamos de esas aspiraciones, y creo que si el Señor nos da unos añitos más de vida, es mejor pasarlo sirviéndole. Así que oración por eso. Muy bien. Me gocé bastante con esos coros que cantamos, refiriéndose a la familia. Precisamente en esta mañana vamos a hablar acerca del tema edificando una familia con valores. Edificando una familia con valores. Y como texto base para este mensaje, he escogido la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4. Les invito a que busquen en sus Biblias Filipenses capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 4, precisamente. Filipenses 4, a partir del versículo 4. Dice así la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y termina el versículo 9 diciendo: y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Bien, mis hermanos, como es sabido de todos, cada año en muchos lugares del mundo, incluyendo nuestro país, se considera al mes de noviembre como el mes de la familia. Y puedo asegurar que en muchas iglesias, por no decir todas, durante este mes
se ha estado hablando sobre este interesante tema, la familia. La Biblia nos enseña que la familia es un diseño de Dios. Por lo tanto, es una parte importante de esta majestuosa creación de Dios y por la cual existimos nosotros. De manera que hablar de la familia es un tema importante y un tema de actualidad, valga decir esto, destacando que son numerosos los aspectos que nosotros podemos abordar acerca de la familia. De hecho, dentro de los temas tratados durante este mes en nuestra congregación allá en Santo Domingo, Templo Bíblico Adonai, se han abordado algunos temas, entre los cuales figuran cómo construir una sociedad piadosa a través de la familia. También se desarrolló el tema crianza en un mundo negativo. Y también se trató el tema una familia auténtica y verdadera. Y también se abordó el tema edificando una familia con valores, el cual me correspondió a mí y que en esta mañana también, pues, Dios ha querido que comparta con ustedes. Ciertamente, mis hermanos, es interesante prestar atención a la diversidad de aspectos que se pueden abordar acerca de la familia, puesto que cualquiera de ellos, cualquiera de esos aspectos, nos puede encaminar a reflexionar para que tengamos una mejor sociedad. Y realmente la familia se considera la base de toda sociedad, eso no es un secreto, todos sabemos eso. De manera que como esté la familia, así también estará la sociedad. Y por eso alguien dijo, la esencia de toda sociedad es un reflejo de la forma en que viven las familias que la componen. Repito eso. La esencia de toda sociedad es un reflejo de la forma en que viven las familias que la componen. Y mis hermanos, nada más verdadero que eso. Tomando como telón de fondo esta aseveración, necesariamente tenemos que hablar del elemento más importante que debe caracterizar a toda familia. Y es precisamente de lo que vamos a hablar en esta mañana. Ese elemento son los valores. Tenemos que considerar los valores. En ese orden podríamos decir que el desarrollo de toda familia, en el desarrollo de toda familia, es importante los valores, ya que se fundamenta precisamente en ellos. El desarrollo de toda familia se fundamenta en los valores. ¿Y qué son los valores? Bueno, revisando algunos blogs y revistas, pude encontrar una revista digital llamada Concepto, que define los valores como las normas o los principios que guían la forma de actuar, la forma de ser y la forma de pensar de los individuos y de las sociedades. En consonancia con esto, mis hermanos, y prestando atención a la relación familia-sociedad, tenemos que ser honestos con la realidad que nos rodea y reconocer que estamos viviendo en una sociedad que se caracteriza por la falta de valores. Entonces, mis hermanos, si la sociedad está en crisis por la falta de valores, es porque esos valores también están faltando en la familia. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Esa crisis por falta de valores ya está dentro de la iglesia. Es lamentable decirlo, pero así es. Por lo tanto, es necesario que trabajemos, hermanos, para rescatar los valores
para que con la ayuda de Dios nosotros podamos tener mejores familias, podamos tener una mejor sociedad y una iglesia más consagrada al Señor. De manera que definitivamente eso podemos lograrlo edificando una familia con valores. Hermanos, el diseño de Dios en la familia es único y sin errores. El diseño de Dios en la familia es único y sin errores. Dice en Génesis, desde el inicio de la humanidad, Génesis capítulo 1, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y soyuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ya podemos ver desde el inicio de la creación cómo podemos ver el plan de Dios para la familia. Más adelante, en el capítulo 2 del mismo capítulo de Génesis, en el versículo 24, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Sin embargo, el mismo pecado del hombre ha traído consigo también grandes problemas a ese diseño original de Dios. La crisis de valores en la familia y por ende en la sociedad solamente nos muestra, mis hermanos, la separación que el pecado ha producido y que produce cada día entre Dios y el hombre. Dios espera, hermanos, que nosotros los creyentes y la iglesia se enfoque en restaurar los valores de ese diseño original de Dios con el que Él fundó la familia. En tal sentido, vamos a estudiar algunas causas de la crisis familiar y, a la luz de la palabra de Dios, los valores que Dios desea que nosotros fomentemos en nuestras familias para que glorifiquen a Dios. El primer punto que vamos a considerar de los dos es causas de la crisis de valores en la familia. Vamos a pensar y hablar un poquito acerca de esas causas que están provocando crisis de valores en nuestras familias. Dice Proverbios capítulo 23 y verso 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Como vemos, mis hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo que la vida de una persona se desarrolla acorde a su corazón. O sea, cualquier persona tiene una gran posibilidad de actuar conforme a sus pensamientos. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Y nuestro Señor también lo dijo. Él enseñó algo al respecto. El Señor nos dice: donde el hombre tiene su tesoro, allí estará su corazón. Mateo capítulo 6, versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Como he dicho, las causas de la crisis de valores son variadas. Todo depende de la actitud y del proceder de los miembros de la familia. Entonces, entre muchas causas que están afectando los valores en la familia, podemos encontrar familias preocupadas por el exceso de ocupaciones. Primera causa, familias preocupadas por el exceso de ocupaciones, ocupadas y preocupadas incluso. Encontramos hoy
familias sin tiempo. Antes había menos prisa. Y tal vez las personas de mi edad recuerdan. Antes no había tanta prisa para las cosas. Hoy este mundo va a millón, como dicen. Todo es rápido. No hay tiempo para nada. La vida se volvió más rápida. Ya no hay tiempo para reunirse en familia. Estamos viviendo ese mundo rápido que no nos da tiempo ni siquiera para dialogar en el hogar con los hijos, con los cónyuges. Ni siquiera nos pasa la vida y ni siquiera llegamos a conocernos. Así está esto. Hoy en día se ven padres sin tiempo para sus hijos. Hay más dinero, pero menos hogares. ¡Qué contradicción! Hay más dinero, pero menos hogares. Y yo no entiendo, mis hermanos, por qué esa inversión. Porque los de mi edad, y tal vez los más mayores que nosotros, podemos recordar cómo nos criamos nosotros. ¿Qué teníamos nosotros? Nada. En mi caso, mi papá al menos llevaba la comida, el bocado del pan diario, y nosotros no nos preocupábamos tanto. Mi papá no se preocupaba tanto, ni ninguno de los demás padres, pero en la noche había reunión familiar. Yo recuerdo con mi abuela Panchita, que muchos la conocieron aquí, todas las noches esa reunión nos faltaba. Por eso ustedes ven que yo me sé todos los signos del himnario, porque la noche era después de la cena a cantar con el himnario, a cantar. Y yo recuerdo que yo memorizaba incluso hasta libros de la Biblia completos. Yo los memorizaba, porque esa era nuestra tarea. Todos los días, no faltaba, todos los días era a cantar y a leer la palabra de Dios. En eso se ocupaba el tiempo en ese entonces. Y hoy, ¿qué estamos haciendo? Nosotros los padres con nuestros hijos. ¿Estamos haciendo eso? Hay más dinero, pero menos hogares. Y esto me hace recordar una anécdota que siempre decía el hermano Corbalán aquí. A lo mejor ustedes lo recuerdan, de un hermano o alguien a quien le preguntaban: ¿cómo está tu hijo? ¿Está grande ya? Sí, ya él está así. Y después ven y le preguntan: ¿y cómo está tu hijo? Ahora está así. Y la gente se pregunta: ¿pero cómo que está así? Si se mide así. ¿Es así que se mide la altura de una persona? No así. Lo que pasa es que nada más lo ve acostado cuando llega del trabajo a la casa. Y lo mide así. Cuando va a la cama lo mide así. Wow, está creciendo. No tiene tiempo. Es para que ustedes vean cómo andan las cosas. Además de familias preocupadas, mis hermanos, otra causa que está afectando grandemente los valores en la familia es el individualismo y no familia. Individualismo y no familia. Una familia debe ser un grupo de individuos todos unidos, compartiendo ideales y sueños. Hoy cada cual tira para su lado. Se promueve más el yo antes que el nosotros. Y por eso tenemos tantas familias desunidas, porque cada quien anda por su lado y ya no hay metas comunes, ya no hay sueños como familia. Qué hermoso es ver familias unidas, cómo progresan. Yo conozco una familia que han progresado todos y vienen desde abajo, muy pobres, y todos progresaron. ¿Por qué? Porque lo hicieron en unidad. Y se fueron ayudando uno a uno. Primero uno, luego el otro. Y hoy son grandes empresarios, todos con empresas muy fructíferas. ¿Pero por qué? Por la unidad. Mis hermanos, debemos cultivar la unidad en nuestras familias.
Otra causa que está afectando a nuestras familias es el desconcierto de valores. Anteriormente casi todas las familias actuaban igual, tenían y defendían los mismos valores. A los padres se les obedecía y no se les podía levantar la voz. Los niños aprendían los valores en casa, aprendían a no robar, aprendían a respetar, aprendían a trabajar, a tratar bien a las mujeres, a amar la patria y a entender que por encima de todo estaba Dios. Aún en familias no creyentes, Dios ocupaba el primer lugar en familias no creyentes. Por eso teníamos una sociedad mejor que la que tenemos ahora. Hoy en día la formación de la familia depende de lo que los padres piensan. Recuerda lo que leímos. Tal es el pensamiento del hombre, así es él. Por eso la familia, la gran productora de valores, está desprogramada. Los niños y jóvenes están confundidos. Unos padres piensan una cosa y otros padres enseñan otra cosa. Lo contrario. Entonces los niños se preguntan, ¿y quién tiene la razón? ¿Por dónde me voy? Si este dice una cosa, el otro dice la otra, aún en el mismo hogar, el papá de una manera, la mamá de otra manera. ¿Qué va a pasar con el jovencito, con el niño? Va a confundir. No sabe qué hacer. ¿Quién tiene la razón? Piensan ellos. La verdad es que es muy difícil saber qué hacer cuando estas contradicciones están en el seno de la propia familia. Otra razón que está causando pérdida de valores en nuestra familia es que familias han cambiado el amor por la comodidad. Muchas familias han cambiado el amor por la comodidad. Muchos padres se han enfocado más en brindar comodidades. Y miren que no digo suplir necesidades, es muy distinto. Brindar comodidades y suplir necesidades son dos cosas distintas. Y hoy los padres se han ocupado más en brindar comodidades que en suplir necesidades. Muchas veces bajo el pretexto de que mis hijos no vivan como yo viví. Oigan eso. Eso es algo que lo escuchamos a diario. Yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. ¿Lo han escuchado ustedes? Sí. Porque hasta yo lo dije una vez. Yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Y se han olvidado de lo más importante en sus hijos, que es brindarle amor. Los hermanos, ¿saben qué? Amar y creer en algo es lo más importante. Es lo único que nos queda. Amar y creer en algo es lo más importante. Es lo único que nos queda. Cuando no queda nada, solo se necesita el amor que tenemos y la fe que vivimos, mis hermanos. Todo lo demás sobra. Hermanos, estas son algunas causas de la crisis de valores en la familia. Ya no voy a mencionar más. Hay muchas otras, las cuales nos llevan a pensar que la sociedad en que vivimos hoy está enferma. Y si la sociedad está enferma es porque la familia está enferma. Está tambaleante. Y lamentablemente las familias cristianas no escapamos de enfrentar esta crisis. Y por ende esta crisis abarca también la iglesia. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos hacer ante esta situación? ¿Qué podemos hacer? Bueno,
Veamos ahora, el tiempo que me resta, lo que Dios espera de nosotros como familias cristianas, también llamadas a ser luz y sal de este mundo en que vivimos, de esta sociedad enferma y sumergida en la crisis de valores, cuyas causas, algunas de ellas, hemos mencionado. Nuestro segundo punto, valores con los que debemos edificar nuestra familia. Pablo le dice a la iglesia en Filipos: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, mandato, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Los versículos que leímos, Pablo nos da una lista de todo lo que debe hacer en nuestra amada manera de actuar. Todo lo honesto, todo lo puro, en esto pensad. Pero también el apóstol dice palabras impactantes. Dice, todo lo que han visto, todo lo que han oído y todo lo que han aprendido de mí, esto haced. Es una autoridad moral, mis hermanos. ¿Tenemos nosotros esa autoridad? En primera instancia, entendemos que si enseñamos y modelamos los valores morales y espirituales de nuestra familia, estamos cumpliendo la exhortación inicial del apóstol Pablo. Pero también tenemos que examinarnos nosotros mismos, los padres, nosotros los padres, tenemos que examinarnos con relación a enseñar y pedir que se practique valores que nosotros modelamos. Porque si nosotros no somos un modelo para nuestros hijos, ¿qué podemos exigirles? ¿Qué podemos enseñarles? Primero nosotros tenemos que modelar y actuar correctamente. Antes de enseñar valores a nuestra familia, es imprescindible que los practiquemos nosotros primero. Algunos de los valores que como familia cristiana debemos practicar y enseñar, primero el respeto, mis hermanos. Respeto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. El respeto es la base de los valores, pues el respeto nos hace aceptar el valor propio y los derechos de las personas y nos hace convivir en paz. En casa debemos enseñar el respeto a las personas mayores. Ya no hay respeto, señores. Ya no hay respeto. Antes, una persona mayor era para nosotros como nuestros padres. ¿Y quién de nosotros se atrevía, por lo menos a insinuar, a hablarle mal a una persona mayor? Y si era vecino, mucho menos, porque la pela venía ahí mismo y luego cuando venía el papá, otra más. Haga eso ahora. Haga eso ahora. Mínimo va preso. Debemos enseñar en casa el respeto a las personas mayores. Dice Levítico capítulo 19 y verso 32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. En casa, mis hermanos, debemos enseñar el respeto a las autoridades. Romanos capítulo 13, versículo 1, es decir, maestros, a los maestros, a las autoridades policiales, tenemos que respetarlas. A nuestros directores tenemos que respetarlos. Miren, mis hermanos, estamos frente a una sociedad que ha olvidado todo esto y que no entiende esto, porque ya todo se perdió. Que miren, los que tenemos el privilegio de dirigir,
Bueno, miren, déjenme decirle, yo entrego, Dios mediante, en julio del año que viene. Y yo quisiera que sea mañana. Y yo trabajo con profesionales, con intelectuales, trabajo yo. Y ya yo quiero entregar. Ya quiero entregar. Señores, miren, esto no es fácil. Esto no es fácil. Y si con personas de ese nivel hay problemas, ya usted se imagina más abajo. Ya usted se imagina más abajo. Dice Romanos capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En el matrimonio debemos practicar el respeto entre los cónyuges. Efesios capítulo 5, verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En casa debemos enseñar el respeto a los padres. Efesios capítulo 6, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Mis amados, debemos enseñar también a nuestros hijos, no solamente respeto, debemos enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos. Tenemos que enseñar el agradecimiento. Filipenses capítulo 4, verso 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Hermanos, enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos. Si hay una virtud que caracteriza a una persona noble, o a cualquier persona debe ser agradecido. Hermanos, tenemos que aprender a ser agradecidos. Yo recuerdo, mi papá tenía un amigo, y perdónenme que tenga que hablar tanto con ejemplos propios, no he encontrado otro. Mi papá tenía, usted sabe, a mi papá le gustaba, ¿verdad? Esto. Y todos los domingos, cuando yo salía de la iglesia, que yo llegaba a la casa, encontraba a mi papá, ya ustedes saben, con un amigo que tenía, que temprano en la mañana, todos los domingos, ya estaba ahí, con la botella en la mano. Y desde que yo salía de aquí, ya la escuela dominical que terminaba, al mediodía, yo llegaba a la casa, ya mi papá estaba down, y el amigo también, yo me incomodaba, pero no podía decirle nada a mi papá. Mi papá un día se da cuenta, y al otro día, por suerte, me llama, y me dice, mi hijo, yo vi tu actitud ayer y yo tengo que decirte que ese señor que viene a acompañarme todos los domingos a tomar, durante mucho tiempo nos mantuvo a todos porque yo no tenía trabajo. Claro que eso no le da derecho a él a agradecerle de esa manera, pero es para que ustedes vean el nivel de agradecimiento que mi papá sentía por ese señor. Bueno, él le pagaba de esa manera, que no era lo justo. Miren cómo le pagaba. Pero por lo menos me demostró a mí que él tenía agradecimiento, que fue agradecido. Aunque nunca yo iba a estar de acuerdo con mi papá por lo que hacía con el Señor. Pero era agradecido. Y él me enseñó eso, que él era un hombre agradecido. Hermanos, enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos. Debemos enseñar a nuestros hijos también la responsabilidad. Romanos capítulo 14, verso 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué es la responsabilidad? Es el cumplimiento de las obligaciones, obligación de responder ante nuestros actos. Nuestros hijos deben saber que sus fracasos, los principales responsables no son los padres, sino ellos mismos. No cubramos la irresponsabilidad de nuestros hijos. Cuando un hijo falle, demuéstrale que falló. No vaya usted a cubrirle la falta, que eso no le va a hacer bien. Enséñalo a ser responsable por lo que hizo y que pague por lo que hizo. Enseñemos a nuestros hijos a ser responsables. En último lugar, mis hermanos, y ya tengo que terminar, enseñemos a nuestros hijos la honradez.
otro valor en decadencia: la honradez. Enseñemos a nuestros hijos a ser honrados. Levítico capítulo 19, versículo 13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Hermanos, honradez es integridad en el obrar. Es aquella persona que por sobre su necesidad económica hace prevalecer en su obrar lo justo y lo recto. No podemos permitir que nuestros hijos lleven a la casa objetos que no sabemos de dónde proceden. Y por eso han pasado tantas cosas. Hace poco tiempo escuchamos una noticia muy lamentable de un hijo de un hermano nuestro en Santo Domingo. Personas con una condición económica bastante deplorable, y de repente comienza a verse abundancia y cosas, y el hijo llevando cosas, vehículos de alta gama, apartamentos, comprándole de todo al papá, a la mamá, a los hijos. Y es lamentable que este hermano nunca le preguntó a su hijo, sabiendo que de dónde lo iba a sacar. ¿De dónde tú me traes eso? ¿De dónde tú traes eso? En conclusión, mis hermanos, ese joven fue encontrado acribillado por la red en la que estaba metido. No se da cuenta que sus hijos compran cosas que ellos normalmente no pueden pagar. No se ha preguntado de dónde salen. Debemos enseñar a nuestra familia que aunque tengamos muchas necesidades, eso no es excusas para obtener las cosas de manera fraudulenta. Dejar de pagar lo fiado en la tienda, dejar de pagar lo que tomamos prestado. Hermanos, enseñemos a nuestros hijos la honradez, enseñemos a nuestros hijos la honestidad, enseñemos a nuestros hijos, mis hermanos, el amor. Amor. Un mandamiento nuevo os doy, Juan 13:34, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Debemos enseñarnos a amarnos los unos a los otros dentro de la familia, no a odiarnos, no a menospreciarnos. Cuando hay amor, hermanos, hay tolerancia. Cuando hay amor, hay perdón. Cuando hay amor, hay armonía. Pero el principal amor que debe existir es el amor a nuestro Dios. Enseñemos, mis hermanos, a nuestros hijos a amar a Dios. Por encima de todo, enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En conclusión, mis hermanos, hemos considerado la crisis de valores que está viviendo la familia en este mundo. Estamos conscientes de que la iglesia muchas veces se está enfrentando de alguna manera esta crisis. ¿Cómo enfrentamos esa crisis, mis hermanos? La respuesta es enseñando y practicando los valores morales y espirituales en nuestra familia, leyendo y memorizando la palabra de Dios. Ella es nuestro manual de vida, manual para las familias, para los matrimonios y para los hogares cristianos. Recuerden, todo comienza en casa, mis hermanos. Todo comienza en casa. No dejemos que el mundo esté imponiendo sus valores a nuestros hijos y a nuestras familias. Recuerda lo que Jesús dijo: nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivamos como familia cristianas. Mis hermanos, Dios nos bendiga. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre eterno, Padre del cielo, nosotros te alabamos y te bendecimos porque tú eres un Dios bueno.
Y tu palabra nos enseña que para siempre es tu misericordia. Oh Señor, en esta mañana nosotros hemos sido confrontados, hemos sido retados con nuestras familias. Oh Señor, perdónanos si no hemos actuado conforme a tu palabra. Si el mundo ha imperado en nuestra manera de actuar, Señor, perdónanos y ayúdanos a ajustarnos a tu palabra para que podamos tener familias victoriosas, familias que honren tu nombre. Bendícenos a todos, Señor. Guíanos y ayúdanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bendiciones.